Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto a Nadine Reyes. Ella es integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Y le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada. Nadine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por atender esta llamada. Nadine, teníamos mucho interés en conversar contigo, más allá de los casos particulares de la desaparición de tu padre, Edmundo Reyes Amaya, y de otro militante de esta agrupación, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Desde 2007 también queríamos conocer el punto de vista del colectivo que representa a familiares de detenidos desaparecidos hasta encontrarlos, acerca del nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Marta Lidia Pérez Gumersindo, porque es un nombramiento importante, lo ha sido en el pasado, y bueno, ¿qué puede significar para los colectivos de familiares que están buscando a sus desaparecidos esta designación, Nadine? Mira, primero nosotros tenemos como una postura muy crítica, ¿no? Con respecto a cualquier persona que quede como titular de una dependencia tan importante como es la Comisión Nacional de Búsqueda, pues tiene que asumir su responsabilidad de lo que implica no tener una titularidad en una instancia como esta. Uh-huh. Y más ahora porque Marta Lidia viene de la Fiscalía especializada sobre desaparición forzada. Entonces, ella conoce los casos, muchos de los casos ella les dio seguimiento, y ahora pues se tiene como una amplia expectativa, ¿no?, de que pueda hacer bien un buen trabajo en la Comisión Nacional. Sin embargo, nosotros siempre nos mantenemos como a la expectativa, ¿no?, que creemos que hay muchas cosas que la CNB todavía tiene deficientes y que le espera una gran responsabilidad. Y yo creo que algo que se le ha demandado mucho a la CNB desde hace muchos años, desde que fueron creadas, es la falta de personal capacitado, ¿no? Y que sea experto en los temas de búsqueda, y también que tenga un trato digno con la familia, que creo que es algo que es muy importante, y que actualmente vemos que tiene muchas deficiencias en cuanto a en los hechos en campo a buscar a las víctimas desaparecidas. Así creo es. Que toda la labor la han realizado siempre las familias, siempre nosotros somos los que hemos entregado evidencias, lugares de pruebas, datos de pruebas, y la CNB ha estado como siempre a la expectativa, como observadores solamente. Entonces, Nadine, perdimos la comunicación con Nadine, ya volveremos con ella. Y bueno, justamente desde ayer le informábamos que es una abogada veracruzana, Marta Lidia Pérez Gumersindo, quien fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ella llega a este cargo luego de ocupar, ya lo decía Nadine también en esta entrevista, la titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República. Fue un proceso, se lo hemos compartido desde semanas anteriores, y ayer le especificamos, fueron 76 candidatos que se postularon para llegar como nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se hizo una preselección de 26 aspirantes a los cuales se entrevistó, y luego la Secretaría de Gobernación entregó un listado de 5 candidatos y candidatas a la presidenta Claudia Sheinbaum, y así fue electa Marta Lidia Pérez. Nadine Reyes, perdimos contacto contigo, estamos de vuelta. Gracias por seguir atendiendo esta llamada de Radio Universidad de Guadalajara. Sí, perdón, se cortó la llamada. Sí, entonces nos decías, ustedes han sido críticos, nos recordabas que son las familias las que hacen las labores de búsqueda, pero esperan que la nueva titular, Marta Lidia Pérez, pues cumpla con su responsabilidad. Sí, así es. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos en varias ocasiones con ella, porque dan seguimiento igual al caso de los desaparecidos familiares, y justo creemos que por tener conocimiento de la situación de los casos, debería de tener mayor voluntad política, ¿no?, para poder atender ahora el tema de la búsqueda y fortalecer el trabajo de coordinación interinstitucional con las demás dependencias, que creo que
es una exigencia que todos los familiares tenemos porque no se coordinan entre las diferentes instancias. Y algo que es muy grave, que quedó para nosotros desde nuestro punto de vista mal, desde la Ley General de Desaparición Forzada, es que invadieron la búsqueda de la investigación. Y eso ha dado un pretexto a que la CNDB solamente diga que busca y las fiscalías que se abocan a la investigación, ¿no? Cuando sabemos que es algo sumamente importante, búsqueda y investigación siempre deben ir de la mano, es algo que en los hechos ha causado muchísimos problemas. Entonces esperamos que ahora, ella que viene de la experiencia de estar en las fiscalías, que ha visto esta falta de coordinación que hay entre las diferentes instancias de búsqueda y las fiscalías, esperemos que ella resuelva esa situación, ¿no? Que de verdad se establezca esta coordinación que debe de haber en todas las instancias y que eso se demuestre obviamente en los hechos, ¿no? Porque creo que las familias son las que deberíamos de acompañar y las búsquedas debería ser la CNB y las instancias locales, ¿no? Y aquí es al revés. Desafortunadamente siempre las familias son las que buscan y la CNB solamente acompaña. Entonces creo que es momento de que la CNB tenga un papel más activo, que tenga más voluntad política y obviamente que se requiera la contratación de expertos y lo que sea necesario, porque la verdad es que hay muchísimos casos que no son investigados y tampoco han realizado en campo y creo que es algo que tendrán que resolver. Son desafortunadamente miles de casos que están en esta situación y que esperemos que los hechos de verdad se muestren esa voluntad. Exacto. ¿Qué tal, Nadine Reyes? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Justamente estaba viendo hoy una nota de La Jornada muy interesante donde rescatan declaraciones que dio la nueva comisionada, pero cuando fue entrevistada en el periodo de selección. Y ahí habló mucho de lo que tú estás comentando, del tema de la coordinación de las autoridades, que es clave en la ubicación, pero también ha añadido en esa entrevista, recordando lo que implica la ley de personas desaparecidas, señala que implica que todos los estados cuenten con una fiscalía especializada en materia de desaparición forzada, algo que pues, acá en Jalisco no tenemos y en la mayoría de las entidades no hay, lamentablemente. También habló por ahí de la creación de la Plataforma Única de Identidad y la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Preguntar tu opinión de estos, aspectos que ella misma destacó de que están pendientes de la ley y qué capacidad tendrá desde la comisión para justamente hacer esa labor política para que por lo menos en todas las entidades haya una fiscalía especializada. Sí, es una deficiencia que desafortunadamente existe desde hace años. Desde el 2017, cuando se legisló la ley sobre desaparición forzada, ya se hablaba de esa necesidad de que cada instancia tuviera una fiscalía especializada. Desafortunadamente no se ha habido como esa voluntad para establecerla, ¿no? Al igual que las comisiones locales. Hay varios estados que tampoco tienen comisiones locales de búsqueda todavía formalmente establecidas. Y si a eso le sumas que tampoco hay esta coordinación de búsqueda y investigación, pues eso hace más difícil, ¿no? El poder investigar y obviamente buscar a los desaparecidos. Para nosotros es algo muy importante que debería ser prioridad, es fortalecer estos mecanismos también de sanción y de supervisión a las autoridades que están involucradas de investigar, porque desafortunadamente la mayoría de los casos están en impunidad. Entonces, si no existe también un mecanismo de sanciones a los ministerios públicos, a los que están involucrados de investigación, que tienen que hacer toda esta labor, desafortunadamente no avanzan los casos. No existe una dilación, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, creo que en el más del 95% de los casos, y eso también hace que no se avance. Entonces, no solamente es crear las fiscalías, sino que también se tiene que crear un mecanismo de sanciones, de supervisión a estos funcionarios públicos que no ejerzan de manera responsable y de manera rápida, las investigaciones y las búsquedas. Eso desafortunadamente es lo que siempre hemos padecido y bueno, nosotros durante 18 años es lo que hemos exigido también, que aún en casos que tienen sentencias es súper complicado. Entonces imagínate, los miles de casos que desafortunadamente están todavía sin ningún avance en sus investigaciones, pues es bastante complicado, ¿no? Así es. Nadine Reyes, más allá de esta designación, ¿cómo estás valorando en el primer año la política contra las desapariciones de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Mira, nosotros hemos sido muy críticos, vuelvo a repetir. Sí. Creo que ha sido muy evidente, ¿no?, la falta de querer asumir la responsabilidad de este gobierno. Y una muestra fue que en el informe fue la ausencia totalmente de mencionar el tema de los desaparecidos. Desde que ella asumió el gobierno nunca he hablado del tema de manera particular, por lo que debería de implicar, ¿no? Tenemos más de 130,000 personas desaparecidas y yo no veo que de verdad haya una voluntad política para poder terminar con esta situación, y tampoco por investigar y buscar a los miles de personas que están desaparecidas. Uh-huh. Y esto te habla de primero de no querer reconocer que existe esta situación, porque ella niega, ¿no?, que estos casos se sigan cometiendo, los ven como casos del pasado, ¿no? Y al no querer reconocer esa situación, obviamente es porque no estás aceptando que hay un problema en el país, ¿no? Así y en es. tanto no lo reconozcas, tampoco vas a poder o vas a emprender acciones para terminar con esta situación. Entonces, para nosotros sí es muy grave que haya tantos desaparecidos en el país y que no sea una problemática o un punto importante de este gobierno para atender. Sí, perdón, adelante. No, y creo que ese es el principal problema, ¿no? Tenemos ya varios requerimientos de instancias internacionales ante la gravedad que estamos viviendo, y pues no hay como esa voluntad ni siquiera discursiva, ¿no?, de atender la situación, y creo que eso es muy grave. Claro, ni siquiera lo reconoció en el informe, en el mensaje político que dio al presentar su primer informe. Quería terminar la entrevista preguntándote ya del caso particular de la búsqueda de tu padre Edmundo Reyes Amaya, que fue desaparecido, entiendo, en una desaparición forzada, junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, en mayo de 2007, ¿no, Nadine? Sí, ¿Qué avances hay en la investigación de la desaparición forzada de tu padre? Mira, afortunadamente en el caso de nuestros familiares se logró obtener una sentencia de la Suprema Corte de Justicia desde el 2022. Eso obligó a que se creara una comisión especial de búsqueda, en donde se tienen que reunir de manera coordinada todas las instancias, ¿no? La Fiscalía, la CNB, la CEAF, la Secretaría de Gobernación, nosotros como familiares, nuestros representantes, y con acompañantes también, ¿no? Logramos que instancias internacionales pudieran acompañarnos en este caso, y actualmente hay 7 personas detenidas. Todos desafortunadamente son solamente del Estado, en el ámbito local. Ha habido una impunidad sistemática en contra del Ejército, que también son responsables de la desaparición de nuestros familiares, pero que no han querido investigar, ¿no? La Fiscalía ha mantenido una impunidad en querer investigar a altos mandos, y también existen 2 personas prófugas, que fue el ex procurador de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez, y otro que era el encargado de la Policía Ministerial, Pedro Hernández Fernández. Se ha reiterado mucho la importancia de terminar con estos pactos, ¿no?, de impunidad. Claro. Porque fue en un gobierno pues diferente, ¿no?, del PRI, el gobierno de Ulises Ruiz, pero vemos que hay todavía estos pactos, ¿no?, de impunidad para no sancionarlos. Entonces, es lo que te mencionaba, ¿no? No hay un mecanismo de sanción para que los ministerios públicos que no ejecutan estas órdenes de cateo, de aprehensión, que no realizan nuevas acciones de investigación, pues sean sancionados, porque eso, en nuestro caso, ha sido una dilación ya sistemática, ¿no?, de 18 años, y que aún con la sentencia, desafortunadamente, siguen en impunidad. Entonces, creo que es importante. De los detenidos, mencionas, son 7 detenidos, ¿son fuerzas de seguridad de Oaxaca? Sí, ellos eran encargados, formalmente eran parte de la Policía Ministerial de Oaxaca en el 2007, uh-huh. Pero ellos formaban parte de un grupo especial que todavía existe, con otro nombre obviamente, pero que en su momento, en el 2006, se llamaba FEPAR. Era una fuerza policial de alto rendimiento que el Estado nunca ha querido reconocer. Se fue creada para combatir a la guerrilla en Oaxaca, como también en otros estados, ¿no?, con otros nombres.
Sí, ellos fueron los autores materiales. Ujú. No fueron los que desarrollaron el operativo, detuvieron a mi padre, el señor Gabriel, y lo llevaron a instancias de la policía local en Oaxaca, y después de eso pues fueron entregados al ejército, ¿no? Entonces ellos, pues al ser los autores materiales, están detenidos, pero los cabezas, digamos, de sus jefes, que es el ex procurador y el que era el comandante de la policía ministerial, son los que están prófugos. Y también se ha solicitado, obviamente, que se investigue a Ulises Ruiz, ¿no? Claro. Obvio, Porque también. él era en ese entonces el gobernador del estado. Sí, Pero esto, nunca tampoco se ha querido hacer. esto justo pues un año después prácticamente, ¿no? Del tema Sí. de allá de Oaxaca. Nadine, antes de irnos, justo preguntarte esto me trae muchos ecos del caso Ayotzinapa, también hasta dónde llegó la Comisión de la Verdad, de los casos de represión en el pasado que activó el gobierno de López Obrador, pero pues llegó y topó con muros, se presentaron informes, hubo señalamientos, pero todavía no hay avances, digamos, en cuanto a justicia y localización de desaparecidos del pasado. ¿Todo esto en común tienes la figura del ejército, de las Fuerzas Armadas, Nadine, en todos estos casos? Sí, así es. Desafortunadamente hay un tope, como bien dices, ¿no? El ejército nunca ha sido tocado, aun y cuando existan estas sentencias que señalan que deben ser investigados, ¿no? Y que un punto importante en la sentencia que logramos en el caso de nuestros familiares es que ordena que se debe de buscar a mi padre y al señor Gabriel en cuarteles militares. Ese punto todavía no llegamos a él. Estamos realizando ya otras búsquedas en otros lugares. Sin embargo, sabemos que en el momento que se tenga que ejecutar esta parte de la sentencia, vamos a encontrar esos obstáculos, Sí, ¿no? Pero es por es. la impunidad sistemática, ¿no?, que existe. Nadine Reyes, te agradecemos enormemente que aceptaras conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y si nos permite seguimos en contacto contigo para seguir conociendo las actividades de este Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, muy buenas tardes, Nadine Reyes. Tardes, gracias. Pues con esta lectura tan importante pues de la recién nombramiento de Marta Lidia Pérez al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, y bueno, todo lo que esto debería significar para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pongan como centro de sus prioridades la lucha contra las desapariciones. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.